tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy una vez más en el paraíso, en Asturias. Y es que Asturias es un cofre de caliza y dentro hay un montón de tesoros. Uno de ellos, muy emblemático, es el Asturcón. ¿En dónde estamos hoy aquí? En una montaña muy mágica. Secretos de Asturias se ha venido hoy hasta el Allende, aquí en Llanes, en concreto en este precioso establecimiento hotelero que es La Montaña Mágica, inspirado en el libro de Thomas Mann, y quien nos va a atender para hablar del Asturcón es la persona que lo lleva, que es Gustavo Bueno, gerente y un montón de cosas más. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Igualmente. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. En vuestra casa, ¿no? A vosotros por venir a visitar un poquito esta zona del oriente de Asturias y a ver un poquito pues los animales que tenemos aquí, en concreto al mítico Asturcón. Al mítico Asturcón. Vamos allá. Pero ¿qué tenéis? ¿Una bañera lujosa decimonónica como abrevadero de las ovejitas? Pues casi, algo parecido. Eso es una bañera que usamos como lugar para hacerse fotos de los picos de Europa. Es un sitio estratégico que es muy bonito y es gracioso. La gente se mete dentro. La gente se mete y se hace una foto ahí para las redes sociales que están hoy en día tan de moda. Y yo que pensaba que era un abrevadero. Ay, cómo estoy de brutal. Aquí tenemos la sección pues, agropecuaria. Aquí tenemos un poquito la zona de los frutales, donde tenemos membrillos, tenemos algún naranjo, feijoas, que es una fruta pues un poco distinta. ¿Sí? Y luego aquí tenemos la zona del invernadero de interior, pues donde tenemos pues casi todo el año lechugas, que se dan muy bien, tenemos acelgas y bueno, pues tratamos de producir la mayor cantidad posible de alimentos pues en la propia finca, ¿no? Para que luego vuestros huéspedes... Exactamente, para que prueben desde del huerto al plato. Bueno, hay que decir, sobre todo, primero de todo, que el Asturcón no es un caballo, es un pony gigante, ¿no es así? Exactamente, eso es. El Asturcón pues, tiene una alzada variada desde 1,20 hasta 1,40 y pico, y es un caballo pues, que es muy noble, domándolo desde joven, y un caballo estupendo para niños y para los no tan niños. Sí, señor. Bueno, es histórico, ya los celtas lo tuvieron, ¿no? Ya procede de la prehistoria del caballo. Sí, del caballo de Przewalski. Y es un caballo pues que junto con muchos otros que hay por la zona norte, como la Potocka vasca, en Irlanda y demás, pues un caballo que comparte la misma morfología, un caballo bajo y muy bien adaptado al monte, ¿no? Se habla de ellos con los celtas, trabajaron, bueno, por los romanos, tienen un gran legado. A mí me emocionó mucho un concurso de saltos que hubo en Alepo y ganó un Asturcón, por ejemplo. Nerón también parece ser que tenía un... Nerón dicen que tuvo uno como mascota y luego fue un caballo que se utilizó siempre mucho pues para ayudar en las labores agrícolas, caballo de tiro para las minas, para los campos de naranja en Valencia, también tengo entendido que se llevó alguno. Vamos, un caballo que compartió con la gente que vivía por estas zonas pues su día a día, ¿no? Y su trabajo. Pues mira, estos son Titán y Zeus, nacidos aquí. Teniendo un abuelo como don Gustavo Bueno, el filósofo universal, no se podría llamar de otra manera, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tienen la capa que tienen es más bien negra, ¿no? No es castaña. Bueno, el Asturcón hay dos capas, ¿no? La negra, que se permite una estrellita aquí blanca, y luego hay algunos que tienen capa un poco más pues marrón, ¿no? Más al azar. La característica del Asturcón, de la pata del Asturcón, es una pata que es pues muy delgada, ¿no? Es una pata delgada, pero a su vez muy fuerte para poder caminar por terreno
terrenos pedregosos. Sí, tienen una resistencia inusitada al frío. Ellos, las hembras paren en abril, en cualquier sitio. Cuando hay nieve, buscan con la pata levantan la nieve para buscar debajo el alimento. Estos caballos están sueltos prácticamente todo el año, salvo pues hay algún día de hibernada pues que te da pena verlos en la intemperie, pero vamos, que ellos no tendrían ningún problema en estar todo el año fuera. Es un caballo que ahora tiene el pelo de invierno largo y que lo está perdiendo para coger el de primavera. Yo podría subirme aquí encima, ahora no, obviamente, pero da un poco de pena porque al ser tan pequeños... Pero no, que va. Estos caballos con la altura que tienen es un caballo estupendo para tanto adultos como para niños, para poder montar sin ningún problema. Es un caballo muy fuerte. Bueno, tu abuelo Gustavo conoció todo esto, ¿no? Sí. Él venía por aquí y él fue la persona que le regaló el primer ejemplar a mí, junto con mi tío Gustavo, a mi padre, para que tuviesen esta finca, el primer Asturcón. De verdad, tu padre Carlos y tu tío Gustavo. El Asturcón estuvo a punto de desaparecer, sobre Así todo es. en los años 70 hubo como una especie de bajón total, un cruce muy interesante por parte de una asociación que se constituyó. Exactamente, el Asturcón estuvo a punto de desaparecer y se cogió un núcleo fundacional de unos ejemplares y pues se hizo un primer intento y luego un segundo intento ya con la Asociación de Criadores de Raza Asturcón, de poney de raza Asturcón, y ahora se ha conseguido llevar a levantar el número de ejemplares hasta unos 1500, algo así, sacando ya pues a esta raza de la extinción, y esperemos que vaya aumentando año a año. La hembra puede parir casi hasta los 25 años y de esos 1500 y pico que dice Gustavo, la gran mayoría, 900 y pico, son hembras y muchas en edad de reproducción. Estos dos son machotes, ¿están castrados? Estos dos están castrados, sí, porque están, para montar, pues es un caballo más tranquilo. Se doman siempre enteros y luego se castran para poder montar y que sea un caballo más noble. Pues estamos ya al final del programa de Secretos de Asturias de hoy. Secreto prestoso total, los asturcones, como no, aquí en Canal Prestoso teníamos también que hablar un poquito más de ellos, viniendo a un lugar donde los tienen, en la Montaña Mágica. ¿Por qué la Montaña Mágica? Pues mira, Regina, la Montaña Mágica se llama así un poco, se llama por la novela de Thomas Mann, y es un poco el símil de la vista que tenemos de aquí, de los picos de Europa frente a los Alpes en la Noble. Fantástico. Me ha encantado estar contigo, Gustavo. Oye, pues bienvenidos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿No quieres venir porque nos vamos? ¿Sabes por qué? Vamos. Porque si nos acercamos a la cuadra. Claro, no quieren. porque están acostumbrados a estar sueltos, Sí, no entonces quieren. ellos quieren estar en el prado. Nos ha encantado, me ha encantado personalmente por tu abuelo, por tu tío, por tu padre tan amable aquí en la Montaña Mágica y por hablar a nuestros queridos seguidores de este mito hecho realidad y superviviente, El Asturcón. el Asturcón. Nos vemos el martes.